Cuando llegué a la boda de mi hijo, mi nuera me miró con desprecio y dijo riendo: «Esas cicatrices en tu cara son horribles. Vamos a esconderte para que no arruines las fotos de la boda». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Después de todo lo que había hecho por ella, después de haberla tratado como a mi propia hija, así me pagaba. Me quedé paralizada en la entrada del salón de eventos, sintiendo las miradas de algunos invitados que habían escuchado sus palabras crueles. Mi hijo estaba a unos metros de distancia, hablando con el fotógrafo, ajeno a la humillación que su futura esposa acababa de hacerme pasar. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Estas cicatrices en mi rostro no eran marcas de las que avergonzarme. Eran el testimonio de una noche que cambió mi vida para siempre. Una noche de valentía que ella jamás podría comprender. Pero antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera defenderme o simplemente darme la vuelta y salir de ahí con la dignidad que me quedaba, los padres de ella me vieron desde el otro lado del salón. La expresión en sus rostros cambió instantáneamente. El padre se puso pálido como un papel. La madre se llevó las manos a la boca. Y entonces, para mi completa sorpresa, comenzaron a caminar rápidamente hacia mí, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Dios mío», exclamó la madre con voz quebrada, «realmente eres tú. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Rosa María Delgado y tengo 68 años. Nunca imaginé que mi vida tomaría estos giros tan dramáticos, pero aquí estoy, contándote una historia que todavía me cuesta creer que es mía. Crecí en un pueblo pequeño cerca de Puebla, en una familia humilde pero llena de amor. Mi madre me enseñó que la familia es lo más sagrado, que una madre debe sacrificarse por sus hijos sin esperar nada a cambio. Y vaya que seguí ese consejo al pie de la letra. Quedé viuda hace 25 años, cuando mi hijo Alejandro apenas tenía 10 años. Mi esposo falleció en un accidente en la fábrica donde trabajaba, dejándonos prácticamente sin nada. La indemnización fue ridícula. Apenas alcanzó para el funeral y unos meses de gastos. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una maratón de trabajo y sacrificio. Trabajaba limpiando casas durante el día y haciendo tamales por la noche para vender en el mercado los fines de semana. Mis manos siempre estaban rojas y agrietadas. Mi espalda siempre dolía, pero nunca me quejé. Todo era por Alejandro, mi único hijo, mi razón de existir. Me aseguré de que nunca le faltara nada, de que pudiera estudiar en una buena escuela, de que tuviera ropa decente y comida caliente todos los días. Sacrifiqué todo por él. Nunca me volví a casar. Nunca gasté dinero en mí misma. Cada peso que ganaba iba directamente a darle una mejor vida a mi hijo. Cuando Alejandro entró a la universidad para estudiar ingeniería, trabajé doble turno para pagarle los estudios. Había días en que apenas dormía 3 horas, pero verlo con sus libros, estudiando, me llenaba de orgullo. Este sacrificio tiene sentido, me decía a mí misma mientras fregaba pisos ajenos o doblaba ropa en las casas donde trabajaba. Mi hijo va a ser alguien en la vida y todo este esfuerzo habrá valido la pena. Y efectivamente, Alejandro se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una empresa importante en la Ciudad de México. Yo estaba tan orgullosa. Finalmente pensé, podré descansar un poco. Mi hijo me cuidará como yo lo cuidé a él. Pero las cosas no salieron como esperaba. Hace 3 años, Alejandro conoció a Daniela. Desde el primer momento que la vi, algo en mi interior me alertó. Tenía esa sonrisa dulce y esos modales perfectos cuando Alejandro estaba presente, pero cuando él volteaba, sus ojos se volvían fríos como el hielo. Era hija de una familia acomodada de Polanco, acostumbrada a que todo se le diera en charola de plata. Nunca había trabajado un solo día en su vida. Vivía de la tarjeta de crédito de sus padres y hablaba con desprecio de la gente que, según ella, no tenía clase. Traté de advertirle a mi hijo. Alejandro, le dije una noche mientras cenábamos en mi pequeña casa,
Esa muchacha no es para ti. No entiende de dónde venimos, no valora el esfuerzo y el sacrificio. Pero él no quiso escucharme. Mamá, estás celosa, me respondió con frialdad. Daniela es educada, viene de una buena familia. No todos tienen que haber sufrido como tú para ser buenas personas. Sus palabras me dolieron profundamente, pero me las tragué como había aprendido a tragar tantas cosas a lo largo de mi vida. Conforme pasaba el tiempo, Daniela comenzó a alejar a Alejandro de mí. Primero fueron comentarios sutiles. Tu mamá es muy controladora, le decía. Ya eres un hombre adulto, no puedes seguir viviendo para complacerla. Luego vinieron las excusas para no visitarme. Alejandro ya no venía los domingos a comer como antes, ya no me llamaba todos los días. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves y frías. Yo sentía cómo lo estaba perdiendo, pero no sabía qué hacer. Daniela se aseguró de pintarme como una suegra entrometida, como una mujer amargada que no quería ver feliz a su hijo. Y lo peor es que Alejandro le creyó. Cuando anunciaron su compromiso, yo traté de alegrarme por ellos. A pesar de todo, seguía siendo la boda de mi único hijo. Me ofrecía ayudar con lo que pudiera, sabiendo que mis recursos eran limitados, pero queriendo participar de alguna manera. Daniela me miró de arriba abajo, con ese gesto despectivo que ya conocía tan bien, y dijo: No te preocupes, Rosa María, mis padres se encargarán de todo. Tú solo tienes que presentarte ese día, y por favor, trata de verte presentable. Tragué saliva y asentí. Gasté mis ahorros de 6 meses en comprarme un vestido decente para la boda. No era nada lujoso, pero era digno y me hacía sentir bien. Me arreglé con el peluquero del pueblo. Me puse un poco de maquillaje, tratando de disimular las cicatrices de mi rostro, esas marcas que habían estado ahí durante tantos años que ya casi formaban parte de mi identidad. Las semanas previas a la boda fueron un infierno silencioso. Daniela aprovechaba cada oportunidad para hacerme sentir menos. Durante los ensayos, me sentó en la última fila de la iglesia. Esta es una boda elegante, dijo en voz alta para que todos escucharan. No queremos que las fotos se vean corrientes. En la prueba del banquete, ni siquiera me invitó. Cuando le pregunté a Alejandro al respecto, él simplemente se encogió de hombros. Daniela está muy estresada con los preparativos, mamá. No lo tomes personal, pero sí era personal. Cada desaire, cada comentario hiriente, cada mirada de desprecio era muy personal. Y lo peor era ver cómo mi hijo, el niño al que había criado con tanto amor y sacrificio, se quedaba callado ante todo esto. No me defendía, no ponía límites, simplemente miraba hacia otro lado. 2 días antes de la boda, Daniela me llamó. Necesito que me hagas un favor, dijo, con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Preferiría que no vinieras a la ceremonia religiosa. Puedes llegar directo a la recepción. Es que mis familiares son muy tradicionales y, bueno, con esas cicatrices en tu cara, no queremos que se lleven una mala impresión. Sentí como si me hubieran abofeteado. Estas cicatrices, empecé a decir, pero ella me interrumpió. Mira, Rosa María, sé que no es tu culpa tener la cara así, pero tampoco es justo que arruines el día más importante de mi vida. Solo te pido un pequeño sacrificio. Tú sabes de sacrificios, ¿verdad? Me colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, temblando de rabia e impotencia. Llamé a Alejandro de inmediato. Él suspiró cuando le conté. Mamá, solo son unas horas. Hazlo por mí, por favor. No quiero problemas con Daniela justo antes de la boda. No dormí esa noche, ni la siguiente. El día de la boda, llegué al salón de eventos sintiéndome pequeña, insignificante, invisible. Había criado a ese hombre sola. Me había partido el lomo durante años para darle todo. Y ahora me trataban como si fuera una vergüenza. Pero nada me había preparado para lo que pasó cuando crucé esa puerta. Daniela me vio llegar y se acercó rápidamente, con esa sonrisa falsa que reservaba para cuando había gente cerca. Pero sus ojos estaban llenos de veneno. ¡Ay, Rosa María!
Dijiste esas palabras que me hicieron pedazos. Esas cicatrices en tu cara son horribles. Vamos a esconderte para que no arruines las fotos de la boda. Tomó mi brazo con fuerza, sus uñas perfectamente arregladas clavándose en mi piel a través de la tela de mi vestido. Hay una salita atrás, continuó, casi arrastrándome. Puedes quedarte ahí durante la ceremonia y salir solo para la cena. Tal vez ni siquiera necesites salir. Puedo pedirle a alguien que te lleve un plato. Sentí las lágrimas amenazando con salir, pero me negué a darle esa satisfacción. Me planté firmemente en mi lugar. No, dije con una voz que no reconocí como mía. No voy a esconderme. Soy la madre del novio y tengo todo el derecho de estar aquí. Ella soltó una risa cruel. «¿Madre del novio?», repitió con sarcasmo. «Claro que sí. La señora que limpia casas jugando a ser alguien importante. Mira a tu alrededor, Rosa María. Esta es mi gente, mi mundo. Tú no perteneces aquí». Y fue en ese momento, justo cuando sentía que no podía hundirme más, que escuché el grito. «Dios mío», exclamó una voz femenina llena de emoción. «Realmente eres tú». Levanté la vista y vi a los padres de Daniela corriendo hacia mí, con lágrimas en los ojos. Daniela me soltó el brazo, confundida. «Mamá, papá, ¿qué les pasa?», preguntó desconcertada, pero ellos no le prestaron atención. Se detuvieron frente a mí, mirándome como si hubieran visto un fantasma. «Las cicatrices», murmuró la madre de Daniela, llevándose una mano temblorosa a la boca. «Esas cicatrices. Tú eres la mujer del incendio». El mundo pareció detenerse. El ruido del salón se desvaneció. Todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi propio corazón. Habían pasado 30 años desde aquella noche. 30 años desde el incendio que había marcado mi rostro y cambiado mi vida para siempre. Y ahora, en la boda de mi hijo, el pasado regresaba de la manera más inesperada. La madre de Daniela, a quien solo conocía como la señora Patricia Méndez, me tomó las manos con delicadeza. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Hemos estado buscándote durante 30 años», susurró. 30 años tratando de encontrar a la mujer que salvó a nuestra bebé. Daniela palideció. «¿Qué bebé? ¿De qué están hablando?». Pero su madre no le respondió. Seguía mirándome fijamente, estudiando cada una de las cicatrices en mi rostro como si fueran un mapa sagrado. El señor Méndez también se había acercado, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Nunca supimos tu nombre», dijo con voz quebrada. «Cuando regresamos al hospital ya te habías ido. Los doctores no quisieron darnos información. Pasamos años buscándote. Contratamos investigadores privados. Pusimos anuncios en periódicos. Queríamos agradecerte, compensarte de alguna manera, pero era como si hubieras desaparecido». Me senté en la silla más cercana porque mis piernas ya no podían sostenerme. La gente alrededor había empezado a formar un círculo, curiosos por el drama que se desarrollaba. Alejandro se había acercado también, completamente confundido. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó. Daniela seguía ahí parada, con su vestido de novia blanco inmaculado, pero con una expresión de total desconcierto en el rostro. La señora Patricia se arrodilló frente a mí, sin importarle arrugar su elegante vestido de madre de la novia. «Por favor», dijo suplicante, «cuéntanos qué pasó después. Estuviste tanto tiempo en el hospital. Pagamos todas tus cuentas médicas de forma anónima, pero nunca pudimos encontrarte para agradecerte en persona». Respiré profundo. Había guardado esta historia durante tanto tiempo. La había enterrado tan profundo que casi dolía sacarla a la luz. Pero sabía que había llegado el momento de contarla. «Fue en 1993. Comencé con voz temblorosa. Yo tenía 38 años. Trabajaba como empleada doméstica en el edificio de departamentos en la colonia Roma donde ustedes vivían. Aquella noche había pasado mi turno limpiando las áreas comunes del edificio. Ya era tarde. Pasaban de las 10 de la noche.
Estaba a punto de irme cuando escuché la alarma de incendio y vi humo saliendo del 5º piso. El incendio había comenzado en el departamento de al lado del de los Méndez. Continué narrando mientras todos escuchaban en absoluto silencio. Un cortocircuito, según dijeron después. El fuego se propagó rápidamente por el pasillo y comenzó a invadir otros departamentos. La gente corría y gritaba, tratando de salir del edificio. Yo estaba en el vestíbulo cuando escuché a una vecina gritar que los Méndez no estaban en casa, pero que habían dejado a su bebé con una niñera. Miré hacia las escaleras llenas de humo y algo dentro de mí simplemente actuó. No pensé en las consecuencias, no pensé en el peligro. Solo pensé en esa bebé. Me cubrí la nariz y la boca con mi rebozo húmedo que acababa de usar para limpiar y subí corriendo por las escaleras. El humo era tan denso que apenas podía ver. El calor era insoportable. Cada respiración quemaba mis pulmones. Llegué al 5º piso y el pasillo era una pesadilla de llamas y humo negro. Encontré el departamento de los Méndez. La puerta estaba entreabierta. La niñera había salido corriendo y aparentemente olvidó a la bebé en medio del pánico. Entré gateando porque el humo era más ligero cerca del piso. Podía escuchar el llanto de la bebé viniendo de una de las habitaciones. El fuego ya había entrado al departamento. Las cortinas ardían. Los muebles comenzaban a consumirse. Encontré la cuna en el cuarto del fondo. Ahí estaba ella, una bebé de apenas unos meses, llorando aterrorizada. La tomé en mis brazos, la envolví en mi rebozo y corrí hacia la salida. Pero justo cuando llegaba a la puerta, parte del techo se derrumbó. Una viga en llamas me cayó en la espalda y me tiró al suelo. El dolor fue indescriptible. Podía sentir mi piel quemándose, podía oler mi propio cabello chamuscándose. Pero no solté a esa bebé. Me arrastré por el suelo, protegiendo a la niña con mi cuerpo, usando mis codos para impulsarme mientras las llamas me consumían la espalda, el cuello, parte de mi rostro. No sé cómo llegué a las escaleras. No sé cómo bajé los 5 pisos. Solo recuerdo aferrarme a esa bebé, repetirme a mí misma que tenía que sacarla de ahí, que no podía dejarla morir. Cuando finalmente salí del edificio, le entregué la bebé a los paramédicos y luego colapsé. La señora Patricia sollozaba abiertamente ahora. «Esa bebé era yo», dijo Daniela con voz apenas audible. Su rostro había perdido todo el color. «Sí», confirmó su madre. «Tú eras nuestra bebé». Habíamos ido a una cena importante esa noche. Dejamos a Daniela con la niñera. Cuando recibimos la llamada sobre el incendio, pensamos que te habíamos perdido. Llegamos al hospital y nos dijeron que una mujer del edificio te había rescatado pero que estaba gravemente herida. Tú estabas bien, sin un solo rasguño, pero ella, la mujer que te salvó, había sufrido quemaduras de 3er grado en gran parte de su cuerpo. Pasé 3 meses en el hospital. Continué con voz monótona. Las quemaduras cubrían mi espalda, mi cuello, parte de mi rostro. Los injertos de piel, las cirugías, el dolor era constante. Cuando finalmente salí, mi vida había cambiado completamente. Ya no podía trabajar como antes. La gente me miraba con lástima o con asco por mis cicatrices. Pero nunca me arrepentí. Salvé una vida, y eso valía más que cualquier cosa. El señor Méndez sacó un pañuelo y se secó los ojos. «Pagamos todas tus cuentas médicas», dijo. «Dejamos instrucciones en el hospital de que no importaba el costo, que cubriríamos todo. Pero cuando quisimos verte, averiguar tu nombre, darte una recompensa adecuada, ya te habías ido. Te dieron de alta y simplemente desapareciste. Me fui a vivir con mi hermana a Puebla», expliqué. «No quería ser una carga para nadie. Pensé que lo mejor era empezar de nuevo, lejos de la ciudad. Trabajaba en lo que podía, trataba de vivir una vida normal. Años después, regresé a Ciudad de México cuando quedé embarazada de Alejandro. Mi esposo consiguió trabajo aquí y nos establecimos. Nunca hablé del incendio. Era parte de un pasado que preferí dejar atrás. Daniela seguía parada ahí,
congelada, con su vestido de novia brillando bajo las luces del salón. Las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. «Yo», empezó a decir, pero las palabras se le atragantaron. «Tú me salvaste la vida y yo te traté como basura». El silencio en el salón era absoluto. Más de 200 invitados observaban la escena con asombro. Algunos lloraban, otros simplemente miraban boquiabiertos. Alejandro se acercó a mí lentamente, como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. «Mamá», susurró, «¿por qué nunca me contaste esto?» Me encogí de hombros. No buscaba reconocimiento, hijo. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Además, tú ya sabías de mis cicatrices, sabías que venían de un incendio. Solo nunca te conté los detalles. Pero esos detalles lo cambiaban todo. Dijo con voz quebrada. «Eres una heroína y yo te he tratado tan mal. He permitido que te traten tan mal». Su voz se quebró y comenzó a llorar. Daniela dio un paso hacia mí, tambaleándose ligeramente sobre sus tacones altos. «Rosa María, yo no tengo palabras. He sido tan cruel contigo. Dios mío, me salvaste la vida cuando era bebé y yo he pasado los últimos 3 años tratándote como si fueras menos que nada». Miré a esta joven mujer, esta niña que había sacado de un edificio en llamas 30 años atrás, ahora de pie frente a mí en su vestido de novia, con el rostro destruido por las lágrimas y el remordimiento. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaba bien. Pero otra parte de mí, la parte que había sido humillada y despreciada durante años, la parte que había tenido que tragarse el dolor y la indignación una y otra vez, esa parte no estaba lista para perdonar tan fácilmente. No dije nada. Simplemente la miré. La señora Patricia se levantó del suelo y se volvió hacia su hija. «Daniela», el tono de su voz era duro. «Nunca te había escuchado hablar así a nadie. ¿Cómo pudiste tratar de esta manera a la mujer que te salvó la vida?» Daniela sollozaba ahora, su cuerpo entero temblando. «No sabía, mamá. Yo no sabía». «Pero esa no es excusa», intervino el señor Méndez con voz firme. «Te criamos mejor que esto. Te enseñamos a respetar a los demás, especialmente a nuestros mayores. ¿Cómo pudiste sugerir esconder a la madre de tu futuro esposo? Decirle que sus cicatrices eran horribles. Esas cicatrices son medallas de honor. Son la prueba de su valentía, del sacrificio que hizo por ti». Daniela se derrumbó completamente, cayendo de rodillas en el suelo, su vestido de novia esparciéndose alrededor de ella como una nube blanca. «Lo siento», repetía una y otra vez. «Lo siento tanto. Por favor, perdóname. No sabía. No sabía». Alejandro también se arrodilló a mi lado. «Mamá», dijo tomando mis manos, «he sido un hijo terrible. Te he fallado de tantas maneras. Dejé que te trataran mal, no te defendí, no te valoré. Trabajaste toda tu vida por mí, te sacrificaste por mí, y yo te pagué con frialdad e indiferencia». Miré a mi hijo, el niño que había criado sola, el hombre en el que se había convertido. «Alejandro», le dije suavemente, «eres mi hijo y siempre te amaré. Pero tienes razón, has sido un hijo terrible estos últimos años. Me olvidaste cuando ya no me necesitabas. Me hiciste a un lado como si fuera un mueble viejo. Dejaste que esta mujer me humillara una y otra vez sin decir una palabra. Me partió el corazón». Él agachó la cabeza, avergonzado. «Tienes razón, todo lo que dices es verdad. No tengo excusas. He sido egoísta, ciego, desagradecido. Pero por favor, dame la oportunidad de compensarte. Dame la oportunidad de ser el hijo que mereces». La señora Patricia se acercó nuevamente. «Rosa María», dijo con firmeza, «no puedes imaginarte cuánto hemos pensado en ti a lo largo de estos años. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo estarías, si estarías bien, si habrías podido recuperarte de tus heridas? La culpa nos ha perseguido durante 3 décadas. Por favor, permítenos hacer algo por ti ahora.
Finalmente encontrarte es un milagro. Miré alrededor del salón. Todos esos invitados elegantes, con sus trajes caros y sus vestidos de diseñador, mirándome con una mezcla de asombro y respeto. Hacía apenas 10 minutos, Daniela quería esconderme para que no arruinara sus fotos. Ahora era el centro de atención, pero por razones completamente diferentes. No necesito nada de ustedes, dije finalmente. Viví toda mi vida sin buscar reconocimiento o recompensa por lo que hice aquella noche. Lo hice porque era lo correcto y seguiría haciéndolo 1000 veces más. No es cuestión de necesidad, insistió el señor Méndez. Es cuestión de justicia, de gratitud. Le debemos la vida de nuestra hija. No hay forma de pagar eso, pero al menos déjanos intentarlo. Me puse de pie lentamente. Todos en el salón me miraban expectantes. Si realmente quieren hacer algo por mí, dije con voz clara y firme, entonces hagan esto. Señora Patricia, señor Méndez, enséñenle a su hija el verdadero valor de las personas. Enséñenle que la elegancia no viene de la ropa que usas o el dinero que tienes, sino de cómo tratas a los demás. Enséñenle que las apariencias engañan y que nunca debe juzgar a alguien por su aspecto exterior. Me volví hacia Daniela, que seguía arrodillada en el piso, destruida. ¿Y tú? Daniela, si realmente quieres pedirme perdón, entonces demuéstralo con acciones, no solo con palabras. Trata a las personas con respeto y dignidad, especialmente a aquellas que consideras inferiores a ti. Aprende humildad, aprende empatía. Conviértete en alguien de quien pueda estar orgullosa de llamar nuera. Daniela asintió vigorosamente, las lágrimas todavía corriendo por su rostro. Lo haré, prometió. Te lo juro que lo haré. Cambiaré. Seré mejor. Por favor, dame esa oportunidad. Finalmente, me volví hacia mi hijo. Y tú, Alejandro. Eres un hombre adulto ahora, es cierto. Pero eso no significa que debas olvidarte de dónde vienes o de quién te crió. Honra a tu madre, no con palabras vacías en el Día de las Madres, sino con acciones reales todos los días. Defiéndeme cuando otros me ataquen. Valórame cuando todavía estoy aquí, no cuando ya me haya ido. Él se levantó y me abrazó fuertemente. Lo haré, mamá, te lo prometo. Nunca más permitiré que nadie te falte al respeto. Nunca más te daré por sentado. Por favor, perdóname. Correspondí su abrazo. Una parte de mí todavía estaba enojada, dolida, pero era mi hijo, y a pesar de todo, lo amaba. El padre de Daniela se aclaró la garganta. Rosa María, dijo, sé que dijiste que no necesitas nada, pero por favor, al menos permíteme esto. Tenemos una casa en Cuernavaca que casi no usamos. Es tuya si la quieres. Y hay un fideicomiso que establecimos hace años, con la esperanza de encontrarte algún día. Tienes suficiente dinero para que vivas cómodamente el resto de tu vida sin tener que trabajar otro día más. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Durante toda mi vida había trabajado tan duro, me había sacrificado tanto. La idea de poder descansar, de poder vivir sin preocupaciones económicas, era casi incomprensible. No sé qué decir. Admití con voz temblorosa. Di que sí, suplicó la señora Patricia. Por favor, es lo menos que podemos hacer. Además, insisto en que nos des la oportunidad de conocerte mejor. Quiero saber todo sobre ti, sobre tu vida, sobre cómo has estado todos estos años. Eres parte de nuestra historia familiar, Rosa María. Sin ti, Daniela no estaría aquí. Eres un ángel que Dios puso en nuestro camino. Miré a esta familia adinerada, a mi hijo, a su novia que me había tratado tan mal. Todo era tan surrealista. Hace una hora estaba siendo humillada y rechazada. Ahora me ofrecían una casa y seguridad económica de por vida. Acepto, dije finalmente, pero con una condición. Todos se inclinaron hacia adelante esperando. Quiero que esta boda se celebre, continué. A pesar de todo lo que ha pasado, Alejandro y Daniela se aman. Hoy es su día especial y no voy a permitir que se arruine. Daniela, levántate y arréglate ese maquillaje. Alejandro,
Ve con tu futuro suegro a prepararte. Esta celebración va a continuar. Daniela me miró con incredulidad. Después de cómo te traté, ¿todavía quieres que me case con tu hijo? Eres demasiado buena. No soy demasiado buena, la corregí, pero creo en las segundas oportunidades. Creo que las personas pueden cambiar y aprender de sus errores. Me salvaste la vida, sollozó Daniela. Y ahora estás salvando mi boda, mi relación con mis padres, todo. No merezco tu bondad. Quizás no, acordé, pero la vas a recibir de todos modos. Ahora ve, arréglate. Y cuando tomen esas fotos que tanto te preocupaban, quiero estar en cada una de ellas, con mis cicatrices y todo, porque estas marcas cuentan una historia de valentía y sacrificio, y nunca más me voy a avergonzar de ellas. Un aplauso espontáneo estalló en el salón. Los invitados, que habían presenciado todo el drama, se pusieron de pie y aplaudieron. Algunos lloraban abiertamente. Daniela se levantó del suelo y me abrazó fuertemente. Voy a pasar el resto de mi vida compensándote, susurró en mi oído. Voy a ser la mejor nuera que puedas imaginar, te lo prometo. La boda continuó, pero con una energía completamente diferente. Daniela se retocó el maquillaje y cuando regresó, había algo cambiado en ella. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una humildad genuina. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote habló sobre el amor y el sacrificio, las palabras tomaron un significado completamente nuevo. Todos en ese salón sabían ahora lo que significaba el verdadero sacrificio. En la recepción, los padres de Daniela insistieron en que me sentara en la mesa principal junto a ellos. El señor Méndez se puso de pie y pidió silencio. Quiero hacer un brindis especial, anunció. Hoy celebramos la unión de mi hija Daniela con Alejandro, pero también celebramos algo más. Hoy, después de 30 años de búsqueda, encontramos a la mujer que salvó la vida de nuestra hija cuando era apenas una bebé. Rosa María Delgado arriesgó su propia vida, sufrió terribles quemaduras y nunca pidió nada a cambio. Es un ejemplo de valentía, de bondad desinteresada, del mejor tipo de heroísmo, el que no busca reconocimiento. Levantó su copa. Por Rosa María, la verdadera heroína de esta historia. Todos en el salón se pusieron de pie y brindaron. Todos gritaban mi nombre. Yo, que hacía unas horas iba a ser escondida para no arruinar las fotos, ahora era homenajeada frente a 200 invitados. La vida da vueltas extrañas. Durante toda la noche, es de ti. Personas que antes me habían mirado con indiferencia o incluso desprecio se acercaban a conocerme, a escuchar mi historia, a expresar su admiración. Daniela no se separó de mi lado durante gran parte de la recepción. Seguía disculpándose, prometiendo cambiar, agradeciendo mi generosidad al permitir que la boda continuara. Cuando llegó el momento del baile entre madre e hijo, Alejandro me extendió la mano. Mamá, ¿me concedes este baile? Bailamos al ritmo de una canción que yo solía cantarle cuando era pequeño. Mientras nos movíamos por la pista de baile, él me susurró. Voy a compensarte por todos estos años de descuido. Te lo prometo. Ya lo estás haciendo, le respondí. Solo con reconocer tus errores ya lo estás haciendo. Las semanas que siguieron a la boda fueron como un torbellino. Los Méndez cumplieron su promesa. Me entregaron las escrituras de la casa en Cuernavaca, una hermosa propiedad con jardín y vista a las montañas. Cuando vi la casa por primera vez, lloré. Había pasado tantos años viviendo en espacios pequeños y humildes, trabajando en las casas lujosas de otros, que nunca imaginé que algún día tendría algo así. El fideicomiso que habían establecido era más generoso de lo que hubiera podido imaginar. Por primera vez en mi vida, a mis 68 años, no tenía que preocuparme por el dinero. Podía comprar lo que necesitara, podía viajar si quería, podía simplemente descansar. Pero lo más importante no fue el dinero o la casa, fue la transformación que vi en las personas a mi alrededor. Daniela realmente cambió. Comenzó a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres víctimas de violencia.
Se inscribió en cursos sobre empatía y servicio social. Cada vez que nos veíamos, me trataba con un respeto y un cariño genuinos. Ya no era la joven arrogante y superficial que había conocido. Alejandro también se transformó. Volvió a ser el hijo atento y cariñoso que había sido antes de conocer a Daniela. Me visitaba regularmente, me llamaba todos los días, me incluía en su vida. Y lo más importante, había aprendido a poner límites, a defender lo que era correcto, a no permitir que nadie faltara al respeto a las personas que amaba. Los Méndez se convirtieron en mi segunda familia. Patricia me visitaba frecuentemente en Cuernavaca. Nos hicimos amigas cercanas. Me contó sobre la culpa que había cargado durante 30 años, sobre las noches en que se despertaba pensando en la mujer misteriosa que había salvado a su bebé. Ahora finalmente podía cerrar ese capítulo de su vida. Roberto, su esposo, insistió en que viajáramos juntos. Conocí lugares que nunca imaginé visitar. Fuimos a Oaxaca, a Guanajuato, incluso volamos a Perú para visitar Machu Picchu. Yo, que había pasado toda mi vida trabajando, apenas saliendo de mi pequeño mundo, ahora estaba viendo el mundo. Un día, casi un año después de la boda, Daniela vino a visitarme con una noticia. Estaba embarazada. Rosa María, dijo con lágrimas en los ojos, voy a ser madre y quiero pedirte algo. Quiero que seas parte activa de la vida de mi bebé. Quiero que seas la abuela que le cuente historias, que le enseñe valores, que le muestre lo que significa el verdadero sacrificio y la verdadera bondad. La abracé fuertemente. Será un honor, le dije. Y quiero contarle a mi hijo o hija sobre la noche que me salvaste, continuó. Quiero que sepa que su abuela es una heroína, que aprenda desde pequeño a valorar a las personas por quienes son, no por cómo se ven o cuánto dinero tienen. Esa noche, sola en mi hermosa casa en Cuernavaca, reflexioné sobre el increíble giro que había dado mi vida. Había pasado de ser rechazada y humillada a ser honrada y valorada. Pero más que los bienes materiales, más que la casa o el dinero, lo que realmente me llenaba el corazón era la transformación que había ocurrido en las personas que amaba. Pensé en aquella noche del incendio, 30 años atrás, en cómo había arriesgado mi vida sin pensar 2 veces, en el dolor de las quemaduras, las cirugías, los meses de recuperación. Durante años había cargado esas cicatrices con una mezcla de orgullo silencioso y vergüenza social. La gente me miraba con lástima, algunos con asco, pero ahora entendía que esas cicatrices eran parte de mi historia, de mi legado. Eran hermosas a su manera, porque representaban amor en su forma más pura. Amor por una vida que ni siquiera conocía, amor que no pedía nada a cambio, amor que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Y ese mismo amor era el que había dado a mi hijo durante todos estos años. Un amor sacrificado, desinteresado, incondicional. Aunque él se había extraviado por un tiempo, había regresado. Y ahora teníamos la oportunidad de construir una relación más fuerte, más auténtica. Daniela dio a luz a una hermosa niña a la que llamaron Esperanza Rosa, en mi honor. Cuando sostuve a esa bebé en mis brazos por primera vez, sentí que el círculo se cerraba. 30 años atrás había salvado a una bebé de un incendio. Ahora esa bebé, ya una mujer adulta, me confiaba a su propia hija. Esperanza, le susurré a la recién nacida. ¡Qué nombre tan perfecto! Porque eso es lo que representas, Esperanza. Esperanza de que las personas pueden cambiar, de que el bien triunfa, de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Daniela, que observaba la escena desde la cama del hospital, sonrió. Quiero que Esperanza crezca conociendo tu historia, dijo. Quiero que sea como tú, valiente y desinteresada. Quiero que aprenda que la verdadera belleza está en el corazón, no en el rostro. Los meses pasaron y me encontré más feliz de lo que había estado en años. Mi vida ahora estaba llena de amor, de familia, de propósito. Ayudaba a cuidar a Esperanza,
le cantaba las mismas canciones que le había cantado a Alejandro cuando era bebé. Veía a mi hijo convertirse en un padre maravilloso, atento y cariñoso. Veía a Daniela florecer como madre, aplicando todas las lecciones de humildad y empatía que había aprendido. En mi casa de Cuernavaca, comencé a recibir visitas de personas que habían escuchado mi historia. Algunos querían conocerme, otros buscaban consejo o inspiración. Me di cuenta de que mi experiencia podía ayudar a otros. Así que empecé a dar charlas en escuelas y centros comunitarios sobre el valor del sacrificio, la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia, el poder de la bondad desinteresada. Patricia se convirtió en mi mejor amiga. Pasábamos tardes enteras conversando, tomando café, compartiendo historias de nuestras vidas. Ella me contó sobre la culpa que había sentido, sobre cómo mi sacrificio había definido tantas de sus decisiones como madre. Traté de criar a Daniela con buenos valores, me confió una tarde, pero creo que le di demasiado, la protegí demasiado del mundo real. Nunca tuvo que luchar por nada, nunca conoció la escasez o el sacrificio. Por eso se volvió tan superficial y arrogante. Pero gracias a ti, encontró su camino de regreso a lo que realmente importa. Un día especial llegó cuando Alejandro y Daniela organizaron una cena para presentarme formalmente con todos sus amigos. Ya no como la madre que había que esconder, sino como la matriarca de la familia, como la heroína cuya historia todos conocían. Esa noche, parada frente a todas esas personas, compartí mi historia completa. Hablé del incendio, de las secuelas, de los años de lucha, pero también hablé sobre el amor, sobre cómo el amor verdadero nos impulsa a hacer cosas extraordinarias sin esperar nada a cambio. Estas cicatrices, dije tocando mi rostro, solían hacerme sentir fea, inadecuada. La gente me miraba con lástima. Yo misma a veces me miraba al espejo y deseaba tener mi rostro de antes, pero ahora las veo de manera diferente. Son recordatorios de que tuve el coraje de actuar cuando importaba. Son recordatorios de que una vida fue salvada. Y eso es hermoso. No hubo un solo ojo seco en la habitación. Después de mi discurso, una joven se acercó a mí. Tenía una gran marca de nacimiento en su cara y me confesó que siempre se había sentido fea, que la gente se burlaba de ella. Su historia me salvó, me dijo llorando. Me hizo entender que nuestra apariencia no define nuestro valor, que podemos ser hermosas por nuestras acciones, por nuestro corazón. En ese momento entendí que mi sufrimiento, mi lucha, mi historia, todo tenía un propósito mayor. No era solo sobre mí, sobre Daniela, sobre mi familia. Era sobre inspirar a otros, sobre cambiar perspectivas, sobre recordarle a la gente lo que realmente importa en la vida. Roberto, el padre de Daniela, se convirtió en una figura paterna para mí. Él había perdido a su propia madre años atrás y me dijo que yo llenaba ese vacío. Me consultaba sobre decisiones importantes, valoraba mi opinión, me trataba con un respeto y un cariño que me conmovían profundamente. Juntos establecimos una fundación para ayudar a víctimas de quemaduras que no podían pagar su tratamiento médico. La llamamos Fundación Esperanza Rosa, en honor a mi pequeña nieta. Era una manera de convertir mi tragedia en algo positivo, de ayudar a otros que estaban pasando por lo que yo había pasado. La fundación creció rápidamente. Ayudamos a docenas de personas, pagando sus cirugías, sus tratamientos, su terapia psicológica. Cada vez que veía a un paciente recuperarse, cada vez que veía a alguien recuperar su confianza, sentía que mi sufrimiento había valido la pena. Una tarde, mientras cuidaba a Esperanza en el jardín de mi casa, Alejandro se sentó a mi lado. «Mamá», dijo, «quiero agradecerte, no solo por todo lo que hiciste por mí cuando crecía, sino por la lección que nos diste a todos en la boda. Pudiste haberte vengado, pudiste haber arruinado ese día, pudiste habernos hecho sentir terrible, pero elegiste el perdón, elegiste la bondad, elegiste darnos una segunda oportunidad.
Eso requiere más fuerza que cualquier venganza. Le sonreí. La venganza solo perpetúa el dolor, hijo. El perdón lo sana. Pero el perdón no significa olvidar o permitir que te sigan lastimando. Significa liberarte de la amargura mientras estableces límites claros sobre cómo quieres ser tratado en el futuro. Y ustedes han respetado esos límites, continuó. Daniela ha cambiado completamente. A veces la miro y no puedo creer que sea la misma persona. El amor puede transformar a las personas, le dije, pero solo si están dispuestas a ser transformadas. Daniela estaba lista para cambiar. Solo necesitaba un despertar. Y vaya despertar que fue, rió. Descubrir que la mujer a la que había estado despreciando era la misma que le salvó la vida siendo bebé. Si eso no te hace replantear todas tus prioridades, no sé qué lo haría. Esperanza se removió en mis brazos y abrió sus ojitos. Me miró y sonrió, esa sonrisa desdentada que solo los bebés pueden dar. En esos ojos vi el futuro, vi esperanza, vi la posibilidad de que esta niña creciera en un ambiente lleno de amor, de valores correctos, de respeto por los demás. Vas a crecer siendo amada, le susurré. Y vas a aprender a amar a los demás no por lo que tienen o cómo se ven, sino por quienes son en su corazón. Han pasado 3 años desde aquella boda que cambió todo. Esperanza ya camina y habla, llamándome abue con esa vocecita que derrite mi corazón. Alejandro y Daniela tuvieron otro bebé, un niño al que llamaron Roberto, en honor al padre de Daniela. Mi vida ahora está llena de una felicidad que nunca imaginé posible. Pero más allá de la comodidad material, más allá de la casa bonita y la seguridad económica, lo que realmente valoro es la reconciliación familiar. Tengo una relación hermosa con mi hijo, una nuera que genuinamente me ama y respeta, y 2 nietos que son la luz de mi vida. La Fundación Esperanza Rosa ha ayudado a más de 100 personas hasta ahora. Cada historia de recuperación me llena el corazón. Cada vez que un paciente me abraza y me agradece por darle una segunda oportunidad en la vida, siento que mi propia experiencia cobra sentido. Patricia y yo somos inseparables. Ella dice que soy la hermana que nunca tuvo. Viajamos juntas, hacemos trabajo voluntario juntas, compartimos nuestras vidas. Roberto se convirtió en el padre que perdí hace tantos años. Me apoya, me aconseja, me cuida. A veces pienso en aquella noche del incendio, en cómo todo podría haber sido diferente. Podría haber salido del edificio sin mirar atrás. Podría haberme salvado a mí misma y dejar que otros rescataran a la bebé. Podría haber evitado el dolor, las cicatrices, años de lucha. Pero entonces Daniela no estaría aquí. Esperanza y Roberto no existirían. Esta hermosa familia extendida que ahora tengo no se habría formado. Todo está conectado de maneras que no podemos comprender en el momento. Mis cicatrices ya no me causan vergüenza, las llevo con orgullo. Cuando la gente me pregunta sobre ellas, cuento mi historia con la cabeza en alto. He descubierto que mi apariencia abre conversaciones importantes sobre el valor, el sacrificio, la bondad. Me he convertido en una especie de figura pública en mi comunidad. Doy charlas regularmente sobre mi experiencia. Visito escuelas para hablar con jóvenes sobre la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia. Trabajo con grupos de apoyo para personas con diferencias visibles, ayudándolas a encontrar confianza y propósito. El otro día, una reportera me entrevistó para un artículo sobre héroes anónimos. Me preguntó si me consideraba una heroína. Lo pensé por un momento antes de responder. No me considero heroína, le dije. Simplemente hice lo que sentí correcto en ese momento. No pensé en las consecuencias, no calculé los riesgos. Vi a una bebé en peligro y actué. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Pero no cualquiera lo hizo, insistió ella. Fuiste tú. Tú fuiste quien subió esas escaleras, quien atravesó ese fuego, quien salvó esa vida a costa de tu propio bienestar. Supongo que tienes razón, admití. Pero creo que todos tenemos heroísmo dentro de nosotros. Solo necesitamos el momento correcto para que salga.
Y a veces, esos momentos nos cambian para siempre. Me cambió para siempre, definitivamente. Físicamente con estas cicatrices, pero también espiritualmente. Me enseñó que la vida es frágil, que cada momento importa, que el amor y el sacrificio son las fuerzas más poderosas del universo. La entrevista se publicó y se volvió viral. Recibí cientos de mensajes de personas de todo el país, algunas compartiendo sus propias historias de sacrificio, otras simplemente agradeciendo por la inspiración. Me di cuenta de que mi historia resonaba con tantas personas porque todos, en algún nivel, entendemos el poder del amor desinteresado. Daniela leyó la entrevista y vino a verme llorando. Cada vez que leo sobre lo que hiciste, cada vez que pienso en cómo te traté, me siento tan avergonzada, dijo. Ya superamos eso, le recordé. El pasado es pasado. Lo que importa es el presente y el futuro. Pero quiero que sepas, continuó, que no pasa un solo día sin que agradezca tu bondad. Me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía. Me enseñaste sobre el perdón, sobre la gracia, sobre ser una mejor persona. Ahora soy mejor madre, mejor esposa, mejor hija, todo gracias a ti. La abracé, y yo agradezco que estuvieras dispuesta a cambiar, a crecer. No todos tienen esa capacidad. Ahora, mientras me siento en el jardín de mi casa en Cuernavaca, viendo a mis nietos jugar, reflexiono sobre el increíble viaje que ha sido mi vida. Desde aquella niña humilde en Puebla, hasta la joven madre luchando sola, hasta la mujer marcada por el fuego, hasta esta abuela feliz y realizada. He aprendido que la vida nos pone pruebas, a veces pruebas terribles que nos marcan física y emocionalmente. Pero también he aprendido que esas mismas pruebas pueden convertirse en nuestras mayores bendiciones si las enfrentamos con coraje y amor. Mis cicatrices cuentan una historia de valentía, de sacrificio, de amor incondicional. Una historia de cómo lo que parece el final puede ser realmente un nuevo comienzo. Una historia de cómo las apariencias engañan y lo que realmente importa está en el interior. Cuando Esperanza sea mayor le contaré todo. Le diré sobre la noche que salvé a su madre. Le mostraré mis cicatrices y le explicaré que la verdadera belleza no tiene nada que ver con tener una piel perfecta o un rostro sin marcas. La verdadera belleza está en las acciones, en la bondad, en el coraje de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Le enseñaré a valorar a las personas por su carácter, no por su apariencia o su cuenta bancaria. Le mostraré que el dinero y las posesiones materiales son agradables, pero no definen tu valor como ser humano. Que lo que realmente importa son las relaciones, el amor, la capacidad de hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si aquella noche no hubiera entrado a ese edificio en llamas. Tendría mi rostro intacto, sí. No habría sufrido años de dolor y rechazo, pero tampoco tendría esta familia extendida que tanto amo. No tendría la satisfacción de saber que salvé una vida. No tendría la fundación que está ayudando a tantas personas. No tendría esta paz y esta felicidad que ahora llena mis días. Patricia me dijo una vez que ella cree que todo en la vida pasa por una razón, que yo estuve en ese edificio exactamente en el momento correcto porque estaba destinada a salvar a Daniela, que todo lo que vino después, todo el dolor y la lucha, era parte de un plan mayor que ahora finalmente podemos ver. No sé si creo en el destino de esa manera, pero sí creo que podemos encontrar significado en nuestro sufrimiento. Podemos elegir dejar que nos destruya o podemos elegir transformarlo en algo hermoso, algo que ayude a otros. El trabajo con la fundación me ha dado un propósito que va más allá de mí misma. Cada persona que ayudamos es otra vida transformada, otra familia que no tiene que sufrir económicamente además del trauma físico de las quemaduras. Estamos marcando una diferencia real y eso me llena de satisfacción. Alejandro se ha convertido en un pilar de la fundación. Usa sus habilidades como ingeniero para mejorar nuestros procesos, para alcanzar a más personas.
Ver a mi hijo usar sus talentos para ayudar a otros me llena de orgullo. Él también ha cambiado. Ya no es el joven arrogante que se avergonzaba de sus raíces humildes. Ahora habla abiertamente sobre cómo crecimos, sobre mis sacrificios, sobre las lecciones que aprendió. Ha vuelto a ser el hijo que crié. Roberto está enseñando a Esperanza a leer. La veo sentada en su regazo, señalando las letras, repitiendo las palabras. Es una escena que me llena de ternura. Esta niña está creciendo rodeada de amor, de buenos ejemplos, de valores sólidos. Daniela se acerca y se sienta a mi lado. Observamos juntas esta escena familiar. ¿En qué estás pensando?, me pregunta. En lo afortunada que soy, respondo, en cómo la vida da vueltas inesperadas, en cómo algo terrible puede llevar a algo hermoso. Ella toma mi mano, esa mano marcada por años de trabajo duro y por las quemaduras del incendio. Yo soy la afortunada, dice suavemente. Tengo una segunda oportunidad en la vida gracias a ti. Y una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. No voy a desperdiciarla. Miro a esta mujer que es ahora mi nuera, que es la madre de mis nietos, que alguna vez me despreció y me humilló. Veo en sus ojos sinceridad genuina, crecimiento real. Las personas pueden cambiar si realmente quieren. Y Daniela ha cambiado. La transformación no fue instantánea. Tomó tiempo, esfuerzo, lágrimas, conversaciones difíciles, pero fue real. Y ahora tenemos una relación hermosa, basada en respeto mutuo y amor genuino. A veces me pregunta sobre aquella noche del incendio. Quiere saber cada detalle, como si al conocer la historia completa pudiera de alguna manera agradecer adecuadamente el sacrificio que hice. Le he contado todo. El calor insoportable, el humo denso, el dolor cuando el techo se derrumbó. Pero también le he dicho que lo haría todo de nuevo sin dudarlo, porque su vida tiene valor, porque cada vida tiene valor. El sol comienza a ponerse sobre las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas. Es mi hora favorita del día, cuando todo se calma y puedo reflexionar en paz. Esperanza corre hacia mí. Abue, abue, grita emocionada. Mira lo que dibujé. Me muestra un dibujo colorido de nuestra familia. Ahí estamos todos, figuras de palitos con grandes sonrisas. Ella me ha dibujado con círculos en mi cara, representando mis cicatrices. Es hermoso, mi amor. Le digo abrazándola, cuéntame sobre tu dibujo. Eres tú, abue, dice señalando mi figura, con tus marcas especiales que te hacen única. Mami dice que tus marcas son de cuando fuiste muy valiente y salvaste su vida. Mis ojos se llenan de lágrimas. Sí, mi cielo. Estas marcas cuentan una historia muy especial. Y algún día, cuando seas más grande, te contaré toda la historia. Quiero que sepas que ser valiente a veces significa hacer cosas difíciles, cosas que pueden dejarte marcas, pero esas marcas no te hacen fea, te hacen especial. Mientras Esperanza regresa a jugar, pienso en el mensaje que quiero dejarle a ella, a Roberto, a cualquiera que escuche mi historia. La vida nos va a marcar. Todos llevamos cicatrices, algunas visibles como las mías, otras escondidas en nuestros corazones. Pero esas cicatrices no definen nuestro valor. Lo que nos define es cómo respondemos a nuestras heridas, cómo elegimos vivir a pesar del dolor, cómo usamos nuestras experiencias para ayudar a otros. Durante años me sentí avergonzada de mi apariencia. Dejé que la opinión de otros me hiciera sentir menos, pero ahora entiendo que la opinión que realmente importa es la mía propia. Y estoy orgullosa de quién soy, de lo que he hecho, de las decisiones que tomé. Patricia y Roberto se acercan. Es hora de la cena familiar, un ritual que mantenemos religiosamente cada domingo. Todos nos reunimos alrededor de una mesa grande, compartiendo comida, historias, risas. Es el tipo de vida que soñé durante años, pero nunca pensé que tendría. Durante la cena, Roberto anuncia que la fundación ha sido nominada para un premio nacional por su trabajo con víctimas de quemaduras. Todos celebran,
pero yo me siento un poco abrumada. No hago esto por reconocimiento, digo. Lo hago porque sé lo que se siente estar en esa situación, necesitar ayuda y no tener recursos. Precisamente por eso mereces el reconocimiento, insiste Alejandro. Porque lo haces por las razones correctas, porque realmente te importa. La conversación fluye naturalmente, como siempre lo hace ahora. Hay risas, hay debates amigables, hay amor. Observo a cada persona alrededor de la mesa y mi corazón se siente lleno. Después de la cena, Daniela me pide que la acompañe al jardín. Hay algo que quiero decirte. Comienza nerviosamente. Estoy escribiendo un libro sobre nuestra historia, sobre cómo pasamos de la hostilidad al amor, sobre las lecciones que aprendí. Pero no lo voy a publicar sin tu permiso. La miro sorprendida. Un libro sobre nuestra historia. Sí, confirma. Creo que nuestra historia puede ayudar a otras personas. ¿Cuántas nueras tienen relaciones difíciles con sus suegras? ¿Cuántas familias están divididas por el orgullo, por los malentendidos, por la falta de comunicación? Nuestra historia muestra que es posible sanar, que es posible cambiar, que nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Pienso en su propuesta. La idea de que nuestra experiencia tan dolorosa en su momento pueda servir para ayudar a otros me atrae. Si crees que puede ayudar a alguien, digo finalmente, entonces tienes mi bendición. Pero cuéntalo todo, lo bueno y lo malo. No me idealices ni te victimices. Cuenta la verdad completa. Ella asiente solemnemente. Lo haré. La verdad completa, con todas sus aristas, porque solo la verdad completa puede realmente enseñar. Esa noche, acostada en mi cama, en mi hermosa casa, pienso en todo el camino recorrido. Desde aquella joven madre luchadora, limpiando casas y haciendo tamales, hasta esta mujer de 68 años, rodeada de amor y abundancia. El viaje no fue fácil. Hubo dolor, hubo lágrimas, hubo momentos en que quise rendirme, pero seguí adelante, un día a la vez, una prueba a la vez. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo ver que cada experiencia, incluso las más dolorosas, tenía un propósito. El incendio que me dejó estas cicatrices terminó conectándome con una familia maravillosa 30 años después. Los años de sacrificio, criando a Alejandro sola, me dieron la fuerza de carácter para enfrentar la humillación en su boda con gracia y dignidad. La humillación misma llevó a una revelación que transformó todas nuestras vidas. Si pudiera volver atrás y cambiar algo, preguntaría a mi yo más joven. La respuesta es no. Porque cambiar cualquier cosa cambiaría todo, y no cambiaría este presente por nada del mundo. Los meses pasan y la vida continúa su curso hermoso. La fundación gana el Premio Nacional, lo que trae más atención y más recursos para ayudar a más personas. Daniela termina su libro y me pide que escriba el prólogo. Lo hago, compartiendo mis reflexiones sobre el perdón, sobre las segundas oportunidades, sobre el poder transformador del amor. El libro se publica y se convierte en un éxito. Daniela dona todas las ganancias a la fundación. Recibimos cartas de lectores de todo el país, personas que se sintieron inspiradas por nuestra historia, familias que se reconciliaron después de leer sobre nuestra experiencia. Una carta en particular me conmueve profundamente. Es de una joven que tiene cicatrices de quemaduras similares a las mías. Escribe sobre cómo siempre se sintió fea, cómo evitaba los espejos, cómo se escondía del mundo. Pero después de leer nuestra historia, decidió aceptarse a sí misma. Incluso comenzó a modelar para una campaña sobre aceptación corporal. Si usted puede llevar sus cicatrices con orgullo, escribe, entonces yo también puedo. Le respondo personalmente, invitándola a visitarme. Cuando viene, pasamos horas hablando. Le cuento mi viaje hacia la autoaceptación. Le comparto las técnicas que uso cuando los viejos sentimientos de inseguridad resurgen. La veo irse más ligera, más esperanzada. Y sé que este es el verdadero legado de mi experiencia.
no la casa bonita o el dinero en el banco, sino la capacidad de inspirar y ayudar a otros. Esperanza comienza el kinder. En su primer día de clases, viene a casa y me cuenta que una niña se burló de su compañera que tiene una discapacidad. Le pregunté cómo respondió. Le dije que eso no está bien, responde orgullosamente. Le dije que mi abuela me enseñó que todas las personas son valiosas, sin importar cómo se vean o qué puedan o no puedan hacer, y que si se vuelve a burlar voy a decirle a la maestra. La abrazo fuertemente. Muy bien hecho. Mi amor. Siempre defiende a los que no pueden defenderse solos. Siempre trata a todos con respeto y bondad. Veo en ella el fruto de todo lo que hemos sembrado como familia. Está creciendo con valores sólidos, con empatía, con bondad. La cadena de dolor se ha roto y ahora estamos creando una cadena de amor y compasión. Una tarde, Patricia me hace una pregunta difícil. ¿Alguna vez te arrepientes? Pregunta. ¿Alguna vez desearías no haber entrado a ese edificio, no tener esas cicatrices, haber vivido una vida más fácil? Lo pienso honestamente antes de responder. Hay momentos, admito, en que me pregunto cómo habría sido mi vida sin las cicatrices. Si habría sido más fácil encontrar trabajo, si la gente no me habría mirado con lástima, si me habría sentido más segura de mí misma. Pero arrepentirme implica que desearía que no hubiera pasado. Y no puedo desear eso, porque significaría desear que Daniela hubiera muerto en ese incendio. Significaría renunciar a todo lo que vino después, a esta familia, a esta vida. Así que no me arrepiento. Ella toma mi mano. Eres la mujer más fuerte que conozco. No sé si soy fuerte, reflexiono. Creo que simplemente hice lo que tenía que hacer, un día a la vez. La fuerza no siempre es dramática. A veces es simplemente levantarse cada mañana y seguir adelante, incluso cuando es difícil. Para el cumpleaños número 70 de mi vida, mi familia organiza una gran celebración. Invitan no solo a familiares y amigos, sino también a muchas de las personas que hemos ayudado a través de la fundación. El salón está lleno de gente, de risas, de amor. Alejandro da un discurso emotivo. Mamá, dice con voz quebrada. Pasé muchos años sin apreciar todo lo que hiciste por mí. Fui un hijo egoísta y desagradecido. Pero gracias a los eventos de hace 3 años, desperté. Ahora intento todos los días ser el hijo que mereces, el padre que mis hijos merecen, la persona que tú me enseñaste a ser con tu ejemplo. Daniela también habla. Rosa María, comienza. Me salvaste la vida 2 veces. Una vez cuando era bebé, sacándome de ese incendio, y otra vez en mi boda, cuando pudiste haberme destruido, pero elegiste el perdón. Me enseñaste que la verdadera fuerza está en la bondad, que la verdadera belleza está en el carácter. Soy quien soy hoy gracias a ti. Escucho estos discursos con lágrimas rodando por mis mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de alegría profunda. He vivido para ver a mi familia transformada. He vivido para ver el impacto positivo que una decisión tomada hace 30 años sigue teniendo. Cuando es mi turno de hablar, miro a todas estas personas reunidas. Mi familia, mis amigos, personas que he ayudado, personas que me han ayudado. He aprendido muchas lecciones en mis 70 años comienzo, pero hay 3 que quiero compartir hoy. Primero, nunca juzguen a las personas por su apariencia. Las cicatrices, las discapacidades, las diferencias físicas no determinan el valor de una persona. Miren el corazón, miren las acciones, miren el carácter. Segundo, el perdón es un regalo que te das a ti mismo. No significa que lo que te hicieron estuvo bien. Significa que te niegas a seguir cargando ese peso. Liberas la amargura y creas espacio para la paz. Y tercero, nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para ser mejor. Mi nuera Daniela es prueba viviente de esto. Pasó de despreciarme a amarme genuinamente. Mi hijo pasó de darme por sentada a valorarme.
Yo pasé de sentirme avergonzada de mis cicatrices a llevarlas con orgullo. El cambio es posible si estamos dispuestos a hacer el trabajo. La sala estalla en aplausos. Esperanza corre hacia mí y me abraza. Te amo, Abue. Eres mi heroína. Y tú eres la mía, mi cielo, le susurro. Esa noche, después de que todos se han ido, me siento en mi jardín bajo las estrellas. La brisa fresca de Cuernavaca acaricia mi rostro. Pienso en todo el camino recorrido, en todas las vidas tocadas, en todo el amor compartido. Mi vida no ha sido fácil. He enfrentado pérdida, dolor, rechazo, humillación. Pero también he experimentado amor profundo, propósito significativo, transformación hermosa. Y al final, cuando hago el balance, las bendiciones superan con creces las dificultades. Si estás escuchando mi historia y estás pasando por un momento difícil, quiero que sepas esto. Tus circunstancias actuales no determinan tu futuro. Las heridas que llevas, ya sean físicas o emocionales, no definen tu valor. Tienes el poder de transformar tu dolor en propósito, tu sufrimiento en servicio, tu tragedia en triunfo. No será fácil. Habrá días en que querrás rendirte, pero sigue adelante. Un día a la vez, un paso a la vez. Rodéate de personas que te valoren. Establece límites claros sobre cómo permites que te traten. Y nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Si eres alguien que ha tratado mal a otros, especialmente a familiares que se sacrificaron por ti, tampoco es demasiado tarde. Reconoce tus errores. Discúlpate sinceramente y, más importante, demuestra tu cambio con acciones, no solo con palabras. La reconciliación es posible, pero requiere humildad y esfuerzo genuino. Para las madres que están sacrificándose por sus hijos, que se sienten invisibles y no apreciadas, quiero decirles que su trabajo importa. Tal vez no lo vean ahora, tal vez sus hijos no lo aprecien en este momento, pero las semillas que están plantando darán fruto. Manténganse firmes en sus valores. Amen incondicionalmente, pero también enséñenles a sus hijos a respetar y valorar ese amor. Y para cualquiera que lleve cicatrices, ya sean de quemaduras como las mías, marcas de nacimiento, discapacidades o simplemente las arrugas de la edad, quiero recordarles que son hermosos. Su valor no está en tener una piel perfecta o un cuerpo sin marcas. Su valor está en su esencia, en su bondad, en su capacidad de amar y ser amados. Ahora, a mis 70 años, vivo cada día con gratitud. Gratitud por mi familia reconciliada, por mis nietos hermosos, por el trabajo significativo de la Fundación, por esta segunda oportunidad en la vida. Gratitud incluso por las dificultades que enfrenté, porque me hicieron quien soy hoy. Las cicatrices en mi rostro ya no son algo que escondo, son mi historia escrita en mi piel. Son recordatorios de que fui valiente cuando importaba, de que puse la vida de otra persona antes que la mía, de que el amor verdadero siempre implica sacrificio. Y son hermosas, a su manera. Hace poco, una revista importante me pidió que participara en una sesión fotográfica sobre mujeres mayores rompiendo estereotipos de belleza. Acepté, y las fotos salieron magníficas. Ahí estaba yo, con mis 70 años, con mis cicatrices visibles, sonriendo con confianza a la cámara. La mujer en esas fotos era irreconocible comparada con la mujer que hace 3 años iba a ser escondida en una boda para no arruinar las fotografías. Cuando Esperanza vio las fotos publicadas, gritó emocionada: «Abue, estás en una revista, eres famosa y eres tan hermosa». Para ella, mis cicatrices siempre han sido parte de mí, nunca algo de qué avergonzarse. Esa es la diferencia que una generación de amor y aceptación puede hacer. Roberto, mi pequeño nieto, está aprendiendo a hablar. Una de sus primeras palabras fue abue. Cuando me ve, sus ojitos se iluminan y estira sus bracitos hacia mí. Para él, soy simplemente su abuela amorosa. No ve cicatrices, solo ve a alguien que lo ama incondicionalmente. Ese es el poder del amor puro,
sin prejuicios. La Fundación continúa creciendo. Hemos expandido nuestros servicios para incluir no solo tratamiento médico, sino también apoyo psicológico y programas de reintegración social para víctimas de quemaduras. Ayudamos a las personas a reconstruir no solo sus cuerpos, sino también su confianza, su esperanza, su vida. Cada historia de éxito es un recordatorio de por qué todo esto importa. Cada persona que ayudamos es otra vida transformada, otra familia que no tiene que sufrir sola. Y saber que mi experiencia, mi dolor, mi historia están siendo usados para bien, le da significado a todo lo que pasé. Daniela y yo ahora tenemos una relación tan cercana que a veces es difícil recordar cómo empezamos. Ella me llama casi todos los días, me pide consejos sobre la crianza de los niños, comparte conmigo sus alegrías y preocupaciones. Me ha dicho que me considera más que una suegra, me ve como una segunda madre. Y yo la veo como la hija que nunca tuve. El amor puede florecer en los lugares más inesperados, incluso después del dolor más profundo. Patricia y yo hemos hablado sobre escribir nuestras propias memorias juntas, contando la historia desde ambas perspectivas, la de la madre que perdió a su bebé en un incendio y la de la mujer que la rescató. Creemos que nuestra historia de amistad, que nació de la tragedia, pero floreció en algo hermoso, puede inspirar a otros. A veces recibo cartas de personas que leyeron el libro de Daniela o vieron artículos sobre nuestra historia. Muchas son de personas que llevan sus propias cicatrices, físicas o emocionales. Me cuentan sobre su lucha, sobre cómo mi historia les dio esperanza. Les respondo a todas, porque sé lo importante que es sentirse visto, escuchado, valorado. Cada carta es un recordatorio de que compartir nuestra vulnerabilidad, nuestra verdad, puede tocar vidas de maneras que nunca imaginamos. Una mujer me escribió contándome que había estado considerando el suicidio por las cicatrices que le dejó un accidente automovilístico. Pero después de leer sobre mí, decidió seguir viviendo. Ahora trabaja como consejera ayudando a otros sobrevivientes de trauma. Si mi historia salvó aunque sea una vida, entonces cada momento de dolor valió la pena. Porque esa es la belleza de la experiencia humana. Podemos transformar nuestro sufrimiento en algo que ayude a otros. Podemos tomar lo peor que nos ha pasado y convertirlo en nuestro mensaje más poderoso. Alejandro me dijo recientemente que está orgulloso de mí, no solo por lo que hice en el pasado, sino por la mujer que soy ahora. Por no dejar que la amargura me consumiera, por elegir el perdón sobre la venganza, por usar mi plataforma para ayudar a otros. Escuchar eso de mi hijo, saber que finalmente me ve y me valora, sana heridas que ni siquiera sabía que todavía tenía. Ahora, cuando me miro en el espejo, ya no veo a alguien marcada por la tragedia. Veo a una sobreviviente, a una guerrera, a una mujer que ha vivido plenamente, que ha amado profundamente, que ha hecho una diferencia. Las líneas en mi rostro cuentan historias de risas compartidas. Las cicatrices hablan de valentía. Las canas representan sabiduría ganada con esfuerzo. Y mis ojos brillan con la luz de alguien que ha encontrado paz. Soy hermosa no a pesar de mis imperfecciones, sino incluyéndolas. Toda yo, cada parte de mi historia, cada marca en mi piel, cada arruga, cada cicatriz, todo contribuye a quien soy. Y amo quien soy. Mi consejo final para ti, querida amiga que has escuchado mi historia hasta el final, es este. Vive auténticamente. No dejes que las opiniones de otros determinen tu valor. Establece límites saludables sobre cómo permites que te traten. Ama generosamente pero sabiamente. Perdona libremente pero no olvides las lecciones. Usa tu dolor para propósito. Tus heridas pueden convertirse en tu sabiduría. Tu tragedia puede transformarse en tu testimonio. Y nunca, nunca subestimes el poder que tienes para cambiar vidas, empezando con la tuya propia. Han pasado 3 años desde aquella boda que cambió todo. 3 años desde que fui humillada públicamente
solo para ser vindicada momentos después. 3 años desde que descubrí que la bebé que salvé hace 30 años se había convertido en mi nuera. Y han sido los 3 años más hermosos de mi vida, porque finalmente estoy viviendo, no solo sobreviviendo. Estoy rodeada de amor, no de obligación. Estoy marcando una diferencia, no solo existiendo. Esta es mi historia. La historia de Rosa María Delgado, una mujer que entró a un edificio en llamas y salió marcada pero no destruida. Una mujer que trabajó incansablemente por su hijo solo para ser rechazada temporalmente. Una mujer que eligió el perdón sobre la amargura y cosechó una vida llena de bendiciones. ¿Qué harías en mi lugar? Si fueras humillada en la boda de tu hijo, si descubrieras que tu nuera es alguien a quien salvaste años atrás, ¿cómo responderías? Comenta abajo y cuéntame tu ciudad para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Y si mi historia te tocó de alguna manera, si te inspiró o te hizo reflexionar, compártela. Porque nunca sabes quién podría necesitar escuchar exactamente este mensaje hoy. ¿Quién podría estar luchando con sus propias cicatrices físicas o emocionales? ¿Quién podría estar considerando rendirse justo antes de su gran transformación? Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme ser vulnerable, por darme espacio para compartir no solo los triunfos, sino también el dolor, porque es en esa honestidad completa donde encontramos conexión real, donde nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas, que todos llevamos cicatrices de una u otra forma, y que esas cicatrices, esas marcas de las batallas que hemos peleado y sobrevivido, son testimonio de nuestra fuerza, no de nuestra debilidad. Hoy, mientras el sol se pone una vez más sobre las montañas de Cuernavaca, mientras escucho las risas de mis nietos jugando en el jardín, mientras siento la brisa fresca acariciando mi rostro marcado, mi corazón está en paz. He vivido una vida plena, rica en experiencias, en amor, en propósito. Y aunque las cicatrices permanecen en mi piel, ya no hay cicatrices en mi corazón. Solo gratitud, amor y una profunda satisfacción de saber que mi vida, con todos sus altibajos, ha importado. He marcado una diferencia. He amado y sido amada. He transformado dolor en propósito. Y eso, mi querida amiga, es todo lo que realmente importa.